Kursk, la Unión Soviética contraataca. 22 de junio de 1941, comienzo de la Operación Barbarroja. El Tercer Reich invade la Unión Soviética. Primavera de 1943, los soviéticos deciden fortalecer la región de Kursk y esperar el ataque del ejército alemán. 30 de abril de 1945, después de casi 4 años de inmisericordias batallas, el Ejército Rojo lucha contra los últimos defensores del Tercer Reich en Berlín. Estos 3 eventos íntimamente relacionados son los momentos clave en la Segunda Guerra Mundial y la caída del Tercer Reich. Prusia Oriental, 23 de junio de 1941, cuartel principal del general Adolf Hitler. Al caer la noche, el Führer entra por primera vez en la vasta red de fortalezas subterráneas, conocida como la guarida del lobo. Protegido por 2 metros de hormigón armado y un batallón de selectos soldados, el Führer supervisa personalmente el avance de sus planes. La noche anterior, envió la máquina de guerra alemana con el objetivo de conquistar la Unión Soviética. Nombre clave: Operación Barbarroja. El suelo de las grandes estepas rusas tiembla bajo el peso de las divisiones blindadas. La campiña retumba con el sonido de las botas del ejército alemán, la Wehrmacht. 3.800.000 soldados y 3.800 tanques avanzan. Esta es la mayor invasión militar de la historia. Sus misiones: invadir el territorio soviético, destruir el Ejército Rojo, tomar Moscú y desmantelar la Unión Soviética. Todo antes del inicio del invierno. El plan de ataque es muy sencillo. Apoyado por fuerzas aéreas y divisiones blindadas, la punta de lanza del ataque debe perforar las líneas enemigas en 2 puntos, para luego converger detrás de las líneas enemigas. Las fuerzas soviéticas se encuentran aisladas, atrapadas en una enorme trampa. Luego, serán tomadas una a una. Liderados por competentes oficiales y apoyados por la protección omnipresente en los cielos, la comunicación por radio y la sólida experiencia de combate, los ejércitos del Tercer Reich aplastan las defensas soviéticas. El Ejército Rojo está angustiado. Víctima de las grandes purgas de Stalin, sus comandantes están mal preparados y su estrategia es obsoleta. Los tanques soviéticos son destruidos por los cañones alemanes. Los soldados son derribados durante las cargas suicidas. Los aviones son destruidos en el suelo incluso antes de entrar en combate. Las pérdidas son terribles. Nada puede detener la máquina alemana. Minsk cae en una semana. El 10 de julio, los soldados del Tercer Reich llegan a Smolensk y cruzan el Dnieper. El 16 de septiembre, los alemanes logran cerrar el mayor cerco militar de la historia. En Kiev, los soviéticos sufren más de 600.000 pérdidas. La Unión Soviética está de rodillas. A finales de diciembre ya perdió 3 millones de hombres. Pero ante la desesperada resistencia de las tropas soviéticas, los ataques comienzan a disminuir y tienen menos impacto. Después de recorrer 650 kilómetros a través de territorio ruso, la Wehrmacht está empantanada por los lodosos torrentes de octubre. Cuando las divisiones de Panzer finalmente llegan a Moscú, los primeros copos de nieve comienzan a caer. El invierno, el fiel aliado ruso, entra en la batalla. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Cada evento histórico, independientemente de cuán pequeño sea, se registra y se conecta. Solo se necesita cambiar uno solo para modificar a todos los demás. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos para reescribir la historia de maneras infinitas. Por ejemplo, volvamos a 1812 y comparemos la Operación Barbarroja con la campaña rusa dirigida por Napoleón Bonaparte. Napoleón, al frente de un enorme ejército para su época,
asaltó las estepas rusas para derrocar al zar. Su objetivo: alcanzar y tomar Moscú antes del invierno. El emperador busca confrontación, quiere una gran batalla, pero cuando el ejército ruso enfrenta a las tropas francesas, se niega a luchar, se retira y quema todos los recursos posibles en el camino. El gran ejército, privado de alimentos, llega a Moscú con hambre. Se ven obligados a hacer el difícil regreso en medio del invierno ruso. Solo unas pocas decenas de miles de los 650,000 hombres originales sobreviven y llegan de nuevo a su hogar. ¿Será más piadoso el invierno con el ejército del Tercer Reich? 31 de enero de 1943, Stalingrado. El mariscal de campo Paulus, comandante del Sexto Ejército Alemán, se rinde ante las tropas rusas. Después de 5 meses de implacables conflictos urbanos, calle por calle, casa por casa, se ve obligado a enfrentar los hechos. Está rodeado, muere de frío y hambre, y sus hombres ya no pueden mantener la ciudad. Stalingrado, la ciudad que lleva el nombre de un enemigo jurado, Stalin, nunca será conquistada. Para Hitler, el fracaso de capturar este importante objetivo simbólico es un duro revés. Para la Wehrmacht, la pérdida de más de 250,000 hombres es una derrota aplastante. Un año antes, el ejército alemán estaba a solo 8 kilómetros de Moscú, cuando el ejército rojo lo repelió. Pero incluso más que los asaltos soviéticos, fue el invierno, con temperaturas que descendieron a menos 30 grados, el que venció a las tropas alemanas. A partir de ahí, los ejércitos alemanes se retiran y luchan para reunir las fuerzas suficientes para reanudar la ofensiva contra un ejército rojo cada vez más fuerte. Los oficiales, reclutados de las filas, se unen a la lucha para dar nueva vida a las tropas soviéticas. Batallones de tanques, producidos en masa en las lejanas fábricas del Ural, comienzan a llegar al frente de batalla. Los soldados, acostumbrados al gélido frío, ahora están equipados con armas adicionales y enfrentan a las tropas alemanas. El equilibrio se restablece. La Operación Barbarroja es solo un recuerdo lejano. Después de Stalingrado, el Ejército Rojo lanza con confianza varias ofensivas. Pero la Wehrmacht, que ya no es dominada por el invierno, de nuevo se muestra invencible. Las pérdidas soviéticas son abrumadoras. Hitler desarrolla un nuevo plan. Un poderoso ataque diseñado para lacerar al Ejército Rojo y reducir las líneas del frente. Es la Operación Citadel. Se lleva a cabo alrededor de la ciudad de Kursk, donde numerosas tropas soviéticas están casi rodeadas por las fuerzas alemanas, formando un destacado en la línea del frente. El objetivo: aprovechar la ventaja de la velocidad y la sorpresa, aislar a los ejércitos soviéticos con amplios movimientos envolventes y luego dominar a los sobrevivientes. Se ensamblan 50 divisiones, 900,000 hombres y 2.700 vehículos de combate. Prudentemente, Hitler retrasa la fecha del ataque varias veces. Está esperando la llegada inminente de sus nuevos tanques, el Panther y el Tiger. Modernas y devastadoras bestias de guerra que otorgan la ventaja de una tecnología superior a sus ejércitos. Inicialmente planeado para el 1 de mayo, el ataque primario finalmente tiene lugar el 5 de julio. 2 meses después. 2 meses de respiro para el Ejército Rojo, que usa este tiempo para preparar el contraataque. El mariscal Zhukov, al frente de los ejércitos soviéticos, anticipa la inminente ofensiva contra Kursk y se atrinchera elaborando un sólido plan de defensa. Una decisión fundamental. Primero, detendrá el ataque alemán. Luego, iniciará un contraataque con todas sus tropas disponibles. Se detiene y luego ataca. Por primera vez desde el comienzo de la guerra,
La Unión Soviética está lista. Ahora estamos en un punto de divergencia. Un punto de divergencia es un momento clave, una encrucijada en nuestra historia en el cual nuestro mundo puede cambiar de un lado a otro. Los generales soviéticos llegan al frente y deciden prepararse para la ofensiva alemana. Reclutan 300.000 civiles para cavar miles de kilómetros de trincheras y zanjas antitanques. Establecen varias líneas de defensa fortificadas. 1 millón de minas, casi unas 3.000 por kilómetro cuadrado, se extienden por todo el frente. Millones de cañones, obuses y vehículos blindados se reúnen. Simultáneamente, se construyen falsos aeródromos y posiciones de artillería para engañar a las fuerzas aéreas alemanas y ocultan divisiones enteras de tanques en la espesa tundra. Si los soviéticos se hubieran conformado con las técnicas de defensa clásicas, es casi seguro que las tropas alemanas las habrían eliminado y la Operación Citadel habría sido un éxito definitivo. El resultado de la Segunda Guerra Mundial habría sido modificado trágicamente. La noche del 5 de julio de 1943, comienza la Operación Citadel. 2 en punto de la mañana. Las divisiones alemanas se preparan en silencio. Siguiendo el plan del general von Manstein, las tropas, que se dividen en 2 grupos, planean atacar simultáneamente desde el norte y el sur, para luego unir fuerzas y rodear a los soviéticos en Kursk en solo 4 días. Las 2 tenazas de un escorpión gigante. En poco tiempo, aprovechando la oscuridad, inician el ataque sorpresa. De repente, iluminando el cielo nocturno, más de 1000 cañones soviéticos lanzan una andanada de fuego hacia las posiciones alemanas. El mensaje es claro: el Ejército Rojo está al tanto del ataque y listo para defenderse. Al amanecer, los motores arrojan humo negro y la naturaleza comienza a temblar. Los poderosos Panzer avanzan hacia su objetivo. Estos tanques, que pesan varias docenas de toneladas, son puños de hierro, armas de devastación. A su paso, la infantería llega para ocupar el terreno y hacerse cargo de los sobrevivientes. Sobre las torretas blindadas, el cielo es surcado por escuadrones de combate de la Luftwaffe. Frente a ellos, los tanques líderes pronto ven la primera línea de defensa soviética. Pero cada tramo del camino está plagado de minas, así que rápidamente las estepas se convierten en una trampa mortal. Los Panzer no pueden moverse 50 metros sin arriesgar la pérdida de sus rastreadores o quedar atrapados bajo el fuego cruzado de los cañones. Cientos de Katyushas, más tarde llamados órganos de Stalin, disparan ráfagas de cohetes contra las formaciones alemanas. Los tanques soviéticos, en lugar de participar en una condenada batalla cara a cara, se transforman en fortalezas. Todos menos las torretas están enterrados bajo tierra. Desde sus trincheras, los soldados rusos tienen acceso a todas sus armas disponibles. Aunque muchos soldados terminan enterrados vivos debajo de los tanques Panzer. Otros corren directamente a los tanques y los atacan con cócteles Molotov. La infantería ya no carga en oleadas sucesivas como en 1941, sino que cada línea se retira sucesivamente, de posición en posición, cubriéndose entre sí. Citadel es repelida. En la tarde del 7º día, los ejércitos del Tercer Reich han avanzado dolorosamente 30 kilómetros, lo cual está muy lejos de su objetivo original. A pesar del apoyo masivo de la Fuerza Aérea, incluso de la División Panzer, luchan por avanzar. Aún así, los generales alemanes están convencidos de que los soviéticos están a punto de rendirse. Las pérdidas rusas han sido terribles, y pronto Kursk será suyo. Pero desconocen la increíble cantidad de soldados y tanques de reserva que esperan para ayudar al Ejército Rojo. 2 tanques de asalto, 2 estrategias diferentes. El T-34 soviético es económico, producido en masa y conocido por vencer al máximo número de enemigos. Es rústico y fácil de usar,
Su relación peso-potencia-armamento lo convierte en un tanque versátil y formidable. En el transcurso del conflicto, las fábricas soviéticas produjeron casi 50.000 de estos vehículos. En comparación, el tanque Tiger alemán es una obra maestra de ingeniería y un monstruo con una temible potencia de fuego, equipado con el famoso cañón de alta velocidad de 88 milímetros y una gruesa armadura que lo hace casi invulnerable ante el T-34. Sin embargo, sus 57 toneladas son una desventaja para este mastodonte. Debido a su complejo diseño y su elevado costo, solo 1.347 unidades logran salir de las líneas de ensamblaje. En Kursk, los alemanes solo tienen 146 Tiger alineados frente a innumerables T-34. Un ejército de Davids contra un puñado de Goliaths. 12 de julio en Prokhorovka. El quinto ejército se enfrenta a la división SS de Panzer. El alcance efectivo de las armas soviéticas es de 500 metros. Un Tiger puede destruir objetivos hasta una distancia de 2 kilómetros. Los tanques líderes rusos no tienen más opción que dirigir sus máquinas directamente hacia los mastodontes alemanes. Disparando proyectil tras proyectil, con una precisión impecable, los Panzer trituran a los T-34. Cuando se enfrenta a los Tiger, el ejército soviético usa su mayor ventaja, sus números. Pagando como precio los horrendos recuentos de cadáveres y desafiando un diluvio de fuego, las tropas rusas avanzan a toda velocidad hacia los pesados tanques alemanes. Acero contra acero, es una lucha de titanes. La ambiciosa estrategia alemana se convierte en una furiosa batalla 1 a 1 entre tanques de asalto. Rápidamente, el campo de batalla se ve sumido en un caos indescriptible, donde cada equipo de tanques lucha solitario en medio de humo y llamas, mientras es rodeado por los enemigos. Disparos a corta distancia salen desde los cañones. Las placas de acero laterales son arrancadas de los tanques y las torretas son trituradas y lanzadas al aire. Al final del día, los alemanes son dueños del campo, pero carecen de hombres, equipo y municiones, así que ya no pueden atacar. Al día siguiente, Hitler decide detener el ataque. Los defensores de Kursk se mantienen firmes. Al norte y al sur, los masivos contraataques del ejército de reserva soviético abruman a los Panzer. Zhukov avanza a la segunda fase. La Wehrmacht, exhausta, ya no tiene fuerzas para defenderse. En pocos días, todo el terreno ganado con esfuerzo se pierde y retorna a manos de los soviéticos. Durante los siguientes meses, los alemanes se retiran del frente oriental. Alemania perdió la delantera. En términos militares, tener la iniciativa en el combate significa imponer los movimientos y el ritmo al adversario, que no tiene más remedio que retomar. Cuando se trata de un frente de varios miles de kilómetros, perder la iniciativa significa no saber cuándo o dónde atacará el enemigo. Esto lo obliga a limitar sus recursos y debilitar su posición general. En 1940, durante la Batalla de Francia, las fuerzas franco-inglesas se encuentran bajo la constante presión de las divisiones alemanas, que mantienen la iniciativa desde el comienzo hasta el final de la campaña. La victoria en Kursk le da la iniciativa al Ejército Rojo. Los soviéticos explotarían hábilmente esta ventaja. Berlín, 30 de abril de 1945. Los últimos soldados alemanes que aún pueden luchar se preparan para una batalla final. Temprano ese día, se enteraron de que el Führer, Adolf Hitler, estaba muerto. A los pies del Reichstag, sede del Parlamento y símbolo del Tercer Reich, pusieron en juego sus últimas piezas de artillería. No esperan lástima de los soldados del Ejército Rojo, que podían alcanzarlos en cualquier momento.
El poderoso ejército que 4 años antes había barrido la Unión Soviética ya no es capaz de detener la aplanadora rusa. Desde la derrota de la Operación Citadel en Kursk, la Wehrmacht no ha hecho más que retirarse. La iniciativa pasó definitivamente a manos soviéticas. Los alemanes siguieron luchando durante 2 años más, a un precio terrible, pero solo para retrasar lo inevitable. El destino del Frente Oriental ya se había decidido mucho antes de que los estadounidenses y los ingleses desembarcaran en Normandía. El Ejército Rojo, que se fortalecía día a día, apoyado por una industria eficiente y un flujo casi inagotable de hombres, lanza ofensiva tras ofensiva y recupera todo el territorio que se había perdido en 1941. Ninguna línea de defensa puede evitar que los ejércitos soviéticos ingresen en el suelo sagrado del Reich y asedien su capital, Berlín. El 9 de mayo de 1945, después de más de 5 años de guerra, la Segunda Guerra Mundial termina en Europa. La Unión Soviética, conquistadora de los ejércitos del Tercer Reich, sacrificó más de 25 millones de vidas en el altar de la libertad. Alemania, vencida, vería su territorio ocupado por los aliados y luego cortado en 2. Dividido, ocuparía el corazón de un nuevo conflicto, la Guerra Fría. Pero esa es otra historia. En julio de 1943, el 80% de las fuerzas alemanas están en el Frente Oriental luchando contra los soviéticos. 20 millones de soldados alistados en la Wehrmacht encontraron en un momento u otro el infierno del Frente Ruso. 4 millones de alemanes murieron en combate. Entre 1941 y 1945, se estima que el 80% de las pérdidas de la Wehrmacht ocurrieron en el Frente Oriental cuando se enfrentaron al Ejército Rojo. Para los generales alemanes, los soviéticos eran una amenaza aún mayor que los angloamericanos en el Frente Occidental. La Unión Soviética, a costa de la vida de millones de soldados, destrozó el principal soporte del Tercer Reich. Y eso fue mucho antes del desembarque de los aliados en Normandía, en 1944. Aún así, hoy en día se elogia a los Estados Unidos como el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. En las horas más oscuras del conflicto, soldados de ambos bandos, alemanes y soviéticos, atacaron a los civiles locales y cometieron numerosos crímenes de guerra. La imagen que tenemos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial está lejos de la más oscura y menos gloriosa realidad. La verdad también es víctima de la guerra, porque a menudo los vencedores imponen su versión de ella. Pero una cosa es cierta: obedeciendo las órdenes ciegas de un régimen totalitario, millones de soldados soviéticos fueron sacrificados sin reservas en pos de la victoria. Sin ellos, el Tercer Reich habría ganado la guerra.